La Antártida prohibida, los archivos ocultos que vinculan a los Anunnaki con el continente helado. ¿Y si el continente más vigilado del planeta no fuera solo un desierto de hielo, sino un archivo cerrado de la historia humana que nunca debimos leer? Hoy quiero llevarte a un lugar donde la historia oficial se detiene, los documentos se vuelven inaccesibles y las preguntas empiezan a incomodar: la Antártida. ¿Por qué un territorio sin población, sin recursos explotables visibles y sin valor económico aparente está protegido por un tratado global tan estricto? ¿Y por qué, una y otra vez, aparecen referencias antiguas que parecen describirla como algo muy distinto a lo que nos han contado? En este video vamos a analizar qué dice la historia aceptada, qué documentos antiguos generan contradicciones, y por qué algunos investigadores vinculan a la Antártida con relatos sobre los Anunnaki y civilizaciones anteriores al diluvio. No desde la fantasía, sino desde una lectura lógica, comparativa y documentada. Y al final, te prometo algo, no volverás a mirar ese continente del mismo modo. El contexto histórico oficial, lo que la historia dice sobre la Antártida. Desde el punto de vista académico, la Antártida fue descubierta oficialmente en 1820 por expediciones rusas y británicas. La historia aceptada afirma que siempre fue un continente helado, inhóspito, sin civilizaciones y sin relevancia histórica previa. Según la geología moderna, el casquete de hielo antártico comenzó a formarse hace unos 34 millones de años, cuando el continente quedó aislado por corrientes oceánicas. Bajo esta narrativa, cualquier referencia antigua a tierras australes avanzadas se considera simbólica, mítica o producto de errores cartográficos. La Antártida, nos dicen, nunca fue habitable para una civilización compleja. Sin embargo, esta versión presenta un problema: no explica por qué mapas anteriores al siglo XVI muestran una Antártida sin hielo, ni por qué textos antiguos describen tierras del sur con ríos, montañas y ciudades. Tampoco explica por qué, a partir de 1959, se firma el Tratado Antártico, un acuerdo sin precedentes que prohíbe la explotación, militarización y libre acceso a un continente entero. Mapas antiguos y documentos imposibles. Uno de los puntos más incómodos para la historia oficial es el mapa de Piri Reis, fechado en 1513. Este mapa muestra con notable precisión una masa continental al sur del Atlántico que muchos investigadores identifican como la Antártida, sin hielo. Lo mismo ocurre con mapas atribuidos a Oronteus Finaeus 1531 y Mercator, donde se representan cordilleras y ríos que hoy están sepultados bajo kilómetros de hielo. La pregunta es inevitable. ¿Cómo podían cartógrafos medievales conocer la geografía de un continente que, oficialmente, nunca fue habitable ni visible? La respuesta habitual es que copiaron mapas más antiguos. Pero entonces surge una segunda pregunta aún más incómoda. ¿Quién elaboró esos mapas originales? Textos antiguos y relatos prediluvianos. Aquí es donde entran los textos antiguos. En las tablillas sumerias, especialmente en el Enuma Elish y en relatos analizados por investigadores como Kramer y Botero, se describe un mundo anterior al gran cataclismo, gobernado por dioses que descendieron del cielo y establecieron centros de poder en la tierra. Aunque estos textos no mencionan explícitamente la Antártida por su nombre moderno, sí hablan de tierras extremas, lejanas, asociadas al conocimiento, al control y a la observación de los ciclos del planeta. Algunas tradiciones posteriores, como ciertos textos hebreos y apócrifos, hablan de regiones en los confines del mundo, reservadas para seres celestiales. ¿Es una prueba directa? No. ¿Es una coincidencia que se repite demasiado? Tampoco. La contradicción: ciencia, silencio y control. Si la Antártida no guarda nada relevante, ¿por qué existe un silencio tan férreo? El Tratado Antártico impide excavaciones libres, exploraciones independientes profundas y difusión abierta de ciertos hallazgos. Las expediciones militares del siglo XX, como la Operación Iqiyunk liderada por el almirante Byrd en 1946, fueron oficialmente científicas, pero involucraron una fuerza militar desproporcionada. Byrd habló públicamente de una región más allá del polo rica en recursos y potencial estratégico. Sus declaraciones posteriores fueron minimizadas y parte de su documentación desapareció de los archivos públicos. Aquí aparece la contradicción central. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto control? Interpretación lógica, sin fantasía, sin dogmas. No necesitamos imaginar bases alienígenas ni tecnologías imposibles para plantear una hipótesis lógica.
Una posibilidad razonable es que la Antártida haya sido habitable antes del último gran evento climático, posiblemente relacionado con el diluvio que aparece en múltiples culturas. Si una civilización avanzada, humana o dirigida por élites descritas como dioses, existió antes de ese cataclismo, la Antártida pudo ser uno de sus centros. El hielo habría preservado restos, estructuras y datos que contradicen la línea temporal aceptada. En ese contexto, los Anunnaki no serían extraterrestres en el sentido moderno, sino figuras de poder descritas como dioses por culturas que no tenían otro lenguaje para explicarlos. Conexión con los Anunnaki, la Biblia y otros temas del canal. Cuando conectamos este tema con otros contenidos del canal, el patrón se refuerza. En la Biblia, el libro de Enoc habla de vigilantes que descendieron a la tierra. En Sumeria, los Anunnaki gobiernan antes del diluvio. En Mesoamérica, existen relatos de edades anteriores destruidas por cataclismos. La Antártida encaja como una pieza olvidada de ese rompecabezas global. No como un mito aislado, sino como un archivo geográfico de una historia anterior a la historia escrita. Conclusión, lo que realmente está en juego. La Antártida no es solo hielo. Es silencio. Es control. Es una frontera incómoda entre lo que sabemos y lo que no se nos permite saber. No afirmo que allí esté la verdad definitiva, pero sí algo suficiente como para justificar décadas de censura, tratados y restricciones. Tal vez el verdadero misterio no sea qué hay bajo el hielo, sino porque nunca se nos permite mirar libremente. Si este continente guarda fragmentos de una historia anterior al diluvio, entonces nuestra idea del origen humano necesita ser revisada. Y si los Anunnaki fueron parte de ese pasado, quizá no eran mitos, sino memoria mal interpretada. En el próximo video vamos a profundizar en los libros antiguos que hablan de estos seres y que la historia decidió ignorar. Si quieres seguir explorando lo que se oculta entre textos antiguos, mapas imposibles y verdades incómodas, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Aquí no buscamos creer, buscamos entender.